Hola, buenas tardes. Soy Lusitania Guía y el día de hoy me encuentro con mi equipo. Vamos a realizar una entrevista sobre el proceso de reclutamiento para la materia Psicología del Consumidor. Para empezar, ¿nos podrías contar un poco sobre ti? Claro, mi nombre es María José Madrid. Llevo ya muchos años en el rango financiero. En esta ocasión estoy como encargada del área administrativa en Vale Amigo, en el área de banco específicamente. Y pues ahí realizamos un poquito de todas las funciones de lo que son administrativas, incluyendo lo que es el reclutamiento. ¿Nos podrías contar más o menos cuánto tiempo lleva en esa posición? Llevo ya 2 años, 2 años, en marzo cumplí ya lo que son los 2 años en la empresa y pues desde el principio ha sido así, toda el área administrativa, no solamente la operativa. ¿Cómo describiría usted su ambiente laboral? Pues es un ambiente en el que todos, al tener funciones determinadas, todo fluye perfectamente. Cada quien sabe exactamente lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer y los tiempos en los que lo tiene que cumplir. Entonces es todo muy fluido. Entonces, dentro de este ambiente, las personas o los trabajadores tienen roles definidos. Claro, todos tienen roles definidos. Bueno, ¿qué responsabilidades relacionadas con el reclutamiento tiene actualmente? Pues es desde el momento en el que sale una vacante, desde que se realiza lo que son los finiquitos de las personas, hasta el momento de ir a solicitar de cierto apoyo a ciertas instituciones para que nos apoyen a realizar lo que es el reclutamiento o que saquen la vacante en redes sociales o de cierta manera en páginas. Y pues de ahí ya empieza todo el proceso de lo que es la selección, la entrevista, empezar a realizar lo que son exámenes, si pasan exámenes, ir seleccionando cada uno de los chicos que van a presentar con nosotros. Entonces, en base a esto, ¿qué tan frecuente diría que necesita buscar o seleccionar personal? Pues en los últimos 6 meses ha sido muy frecuente, ha habido mucha rotación de personal. ¿Cómo se organiza usted o prioriza cuando debe de atender ciertos procesos de contratación junto con otras tareas del banco? Pues ahí yo creo que lo principal tienes que aprender a priorizar lo que se necesita y lo que es urgente. De momento, o en el mercado en el que nosotros estamos, sí es urgente que todas las áreas tengan su personal completo. Entonces, cuando sale una vacante hay que cubrirla rápidamente, ¿no? Pero siempre y cuando llevando todos los lineamientos que nosotros ocupamos. ¿Nos podría contar cuáles son estos lineamientos? Pues primero que nada, que cumplan con el perfil que buscamos. Eso es lo principal. La dos, que conozcan el mercado que nosotros tenemos, que sepan perfectamente andar en calle, si es, por ejemplo, de cambaseo, que sepan andar en calle, que tengan facilidad de palabra, que conozcan lo que es el producto en sí. Eso es lo principal. Si es en el área, un ejemplo, en el área de banco, pues que sea una persona que no tenga miedo a estar encerrado, que no tenga problemas, ningún tipo de problema psicológico para poder estar ahí encerrado tanto tiempo, que sea confiable al momento del efectivo. Eso es lo que se busca, ¿no? ¿Cómo definiría usted el perfil que busca? Una persona confiable, una persona de mucho respeto y que tenga los valores al tope. ¿Cómo recluta usted a los candidatos? ¿Por fuentes, medios, referencias? Nos apoyamos aquí en Matehuala, nos apoyamos mucho de lo que es el Servicio Nacional del Empleo. Cuando sale una vacante, nosotros acudimos, les damos la información de la empresa, la información y el perfil que nosotros estamos buscando. Mediante los filtros que ellos manejan, es como a nosotros nos empiezan a llegar. Llegan con nosotros, nos presentan una hojita, un acuse en donde dice que van por parte de lo que es la secretaría y ya de ahí empezamos a reclutar, ¿verdad? Empezamos a ver cada perfil, dónde ha trabajado, qué ha hecho y ya en base a eso nosotros empezamos a seleccionar. En base a su experiencia, ¿qué es lo que usted primero observa o llega a evaluar antes de entrevistar a un candidato? Antes de entrevistar a un candidato, si es por escrito, por ejemplo, nos fijamos mucho en la experiencia que ha tenido, en dónde ha estado y cuáles eran las labores que tenían. Ya presencial,
su forma, su lenguaje corporal. De ahí es donde nosotros empezamos como que medio a seleccionar, les empiezas a realizar ciertas preguntas, hacemos una entrevista rápida cuando te llevan el acuse y ahí empezamos a ver si es adecuado, ¿no? Contar más o menos de la estructura que usted tiene a la hora de realizar una típica entrevista de trabajo. Bueno, lo primero que hacen los chicos es una vez que ya se enteraron, que ya acuden, que se les da el acuse, llegan con nosotros a la hora que nos entregan este acuse que te comento. Si tenemos ciertas situaciones en el área administrativa, les hacemos una entrevista rápida. Hola, ¿cómo estás? Me presento, soy fulana de tal, traes tu acuse, cuéntame en dónde has trabajado, qué es lo que has realizado. Y de ahí es donde te digo que nosotros empezamos como que medio a seleccionar quién sí, quién no. En caso de que no estemos nosotros en el área administrativa, están los demás. Te digo, cada quien tiene su jerarquía, hay distintos papeles que se desarrollan ahí y el que tiene la jerarquía más alta, si en su área se necesita, ellos también pueden realizar esta entrevista. ¿Cómo identificaría usted si un candidato es adecuado? Pues primero que nada, a la hora que ellos llegan y que son honestos y que nos dicen, ¿sabes qué? Sí quiero, sí necesito el trabajo, sí quiero el trabajo, pero no sé hacer esto. Ah, entonces ya vemos que ahí hay una área de oportunidad en la que nosotros podemos entrar y podemos enseñar o podemos capacitar. ¿Usted utiliza algún formato, matriz o registro formal para evaluar al candidato? Sí, nosotros tenemos distintos formatos en los que nosotros empezamos a seleccionar. Aparte de con su currículum y eso, de ahí empezamos a realizar las anotaciones que ocupamos. Más allá, pues, de estos conocimientos técnicos, ¿qué rasgos psicológicos o personales considera indispensables para trabajar en el banco? Lo primero que les realizamos, o una de las primeras preguntas que nosotros realizamos a la hora de reclutamiento es justamente eso, que si tienen algún tipo de problema o tuvieron algún tipo de situación o tienen que tomar cierto medicamento para poder llevar su día. De ahí es donde nosotros también nos podemos basar. Hay personas que no han sido honestas y a la hora que llegan ahí, pues crean un problema, y no tanto un problema para nosotros, sino es un problema para ellos. Y en base, pues, a esto, a esta experiencia, ¿qué conductas o señales le llegan a hacer dudar de un candidato? Pues lo principal son personas que se ponen muy nerviosas y que se limitan mucho en darte información, cierta información, información tan simple como ¿dónde vives? No sé las calles. ¿Cuánto tiempo tienes viviendo en tu domicilio actual? 2 meses, un mes. O sea, como que hay ciertas cosas a la hora de que empiezas a platicar con ellos que no fluye y ahí es donde empezamos a parar. Entonces, en base a esta experiencia, ¿qué distingue a los candidatos que pues llegan a terminar ser exitosos en su trabajo o en su puesto dentro del banco? Pues que desde un principio son honestos con cada uno de nosotros, ¿no? Sobre todo con nosotros que somos el primer filtro, llegan y dan toda su información completa sin ningún problema, te comento a veces que son honestos y te dicen, sabes que yo no tengo absolutamente ninguna experiencia en esto, enséñame. Ah, perfecto, te vamos a poder enseñar y desde ahí créeme que hay personas que han llegado sin ni siquiera saber usar Excel, o sea, sí te lo digo, y tienen ya más de 4 años en la empresa. ¿Nos puede decir qué tan importante es para usted su intuición al momento de evaluar? No, pues es que ya con los demás años que tengo en esto, en el área de banco y en el área administrativa, pues ya, yo creo que detectas rápidamente quién te está mintiendo, quién está siendo honesto y quién va a durar y quién no va a durar. Ahora retomando lo que anteriormente pues ya habías mencionado, nos decías que dentro de como este ambiente laboral hay mucha rotación. ¿Nos podrías comentar a qué se debe? Pues en este caso es porque ciertas áreas se han estado cerrando, entonces esto crea que haya un poquito más de rotación de personal, es decir, a veces las cambian de área y como no es la área que les gusta o no es la área que pues es su fuerte, es por eso que mejor deciden retirarse del trabajo. ¿Crees que esto puede llegar a influir pues negativamente dentro del ambiente laboral? Sí, claro, porque nosotros al momento de ser una empresa llevamos un escort.
o sea, siempre en todos los aspectos. Y lo que es la rotación de personal también se nos califica a nosotros y empiezan entonces los cuestionamientos de parte de corporativo de por qué se está llevando tanto esto de la rotación, ¿no? Nos empiezan a cuestionar qué estás haciendo, cómo lo estás haciendo, y pues es de la manera en la que nosotros también nos damos cuenta o ponemos foco. ¿Y crees que la motivación, bueno, en los trabajadores llega a ser un factor importante dentro de, pues, este rubro? Sí, yo creo que en todos los rubros, hasta en el área administrativa, de repente también en ciertos cambios, no creas, te llegan a impactar o te llegan a, pues a desanimar un poquito, pero yo creo que cuando necesitas el trabajo, te gusta también tu trabajo, te empiezas a adaptar, ¿no? Y empiezas a trabajar por lo que tienes. Bueno, comentabas que es importante que las personas no tengan problemas psicológicos. ¿Qué tipo de problemas podrían afectar al trabajo? Lo que se da mucho, no solamente en el área específica de banco de cajas, es por ejemplo la ansiedad. En la actualidad, bueno, a partir de lo que fue el confinamiento del COVID, se destaparon mucho lo que son los problemas de ansiedad. Imagínate estar en un área, en un búnker en el que tienes que estar pidiendo autorización para entrar, para salir, que te tienen que abrir la puerta desde central, al momento de tener alguna crisis de pánico o de ansiedad, pues no se puede hacer rápido nada. Entonces, ese es uno de los primeros parámetros que nosotros nos fijamos en banco, ¿no? Y de hecho, en las pruebas que se realizan, se les manda un link a los chicos y lo hacen en medio de línea. Esa es una de las primeras preguntas que se fijan, ¿no? Si padeces algo, si tienes algún padecimiento, a la hora de la entrevista cara a cara o de la entrevista rápida que nosotros realizamos es lo primero que nosotros preguntamos. Estas pruebas que pues, nos mencionas se aplican, sí, o sea, se aplican dentro del banco, ya sean psicológicas o psicométricas. Las psicológicas y psicométricas, a la hora de que ya eres seleccionado, se realiza lo que es, te digo, se realiza la entrevista, un ejemplo que se realice a las 10 de la mañana. Para las 11:30 de la mañana nosotros les estamos mandando lo que son unos links. Ellos crean un usuario y una contraseña, entran y ahí es donde empieza. Las preguntas son realmente las que realizaríamos, por ejemplo, una de control y confianza. Si vas y canjeas y le das el dinero a la persona y se le quedan 500 pesos, ¿qué haces con esos 500 pesos? ¿Se los devuelves o te los quedas tú o los guardas en caja? Si son, en este caso, en cuanto a ansiedad, ¿tienes algún problema con lugares encerrados? ¿Cuánto aguantas estar sentado en un lugar? Así son las preguntas que vienen y te digo, son dos exámenes que se realizan. Primero es uno de control y uno de psicométrico y el otro de control y confianza. Ya posterior a este, si los aprueba, nos mandan el score y ya de ahí ya partimos a lo que sigue. ¿Nos podrías comentar quién administra este tipo de pruebas? Eso lo hacen directamente del área de RH de personal, pero eso ya está en central en Culiacán. Y tienen un área, bueno, en base a esto, tienen un área específica dentro del banco que sea dedicado hacia la parte psicológica. Pues ahí nosotros también es donde entramos. Te digo, nosotros ahí hacemos un poquito de todo, incluyendo esta parte. ¿Y nos podrías mencionar qué tipo de información le aportan? Pues nosotros aportamos, te digo, desde el principio absolutamente todo, ¿no? Desde, mira, llegó así, lo vimos así. La presentación también es bien importante. Ahí también nosotros nos podemos dar cuenta si la persona tiene algún tipo de problema, algún tipo de situación que esté viviendo difícil. Es la primera, o sea, la imagen. ¿Cómo dirías que esto llega a influir ya en la decisión final? Pues sí influye mucho lo que es la imagen de la persona. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en un mercado en el que la confianza es lo principal. Entonces, imagínate si te llega una persona pues desasiada, pues desfajada o de cierta manera, pues sí nos pega. Además de estas pruebas psicológicas, ¿emplea otro tipo de herramientas? Sí, de hecho nosotros te digo, una vez que ya realizaron las pruebas y que ya las pasaron,
Ya después de las entrevistas y todo, sigue lo que son lo que es esto. Nosotros realizamos un estudio socioeconómico y una verificación domiciliaria. Es decir, nosotros llegamos al domicilio, nos entrevistamos directamente con las personas, empezamos a observar el interior, llevamos una entrevista, saber con quién vive, cuántas personas viven ahí, si depende económicamente, pues en este caso, si es casada de su esposo, cuántos hijos tiene, cuántos dependientes tiene, ver su casa cómo es, si es de firme, si es de techo de lámina o si es de placa, la zona en la que vive la persona. Eso es lo que se realiza en esa entrevista. Después sigue otra, la que nosotros empezamos como que a profundizar un poquito más, ya estando en confianza en su, ahora sí que en su territorio, si le gusta leer, qué tipo de deporte practica, aparte de si tiene un círculo de amigos, cuántos amigos tiene. O sea, empezamos a indagar en ciertas cosas, pero sí, ese es el filtro. Una vez que ya pasa lo que es la verificación y este último filtro, entonces es cuando nosotros ya empezamos la toma de decisiones. ¿Cómo diría usted que influye todo esto que pues percibe? Sí, pues influye muchísimo. Eh, en algún momento o en algún punto hace años, cuando era una persona, una madre soltera, un ejemplo, no se les daba la misma oportunidad. ¿Por qué? Porque se temía mucho de que como es una madre soltera, pues la primera persona respondiente del pequeño es ella. Entonces hay que pedir permisos, los permisos, la salida, las enfermedades del menor. Entonces en la actualidad es completamente diferente. Nosotros vemos que una madre soltera es quien tiene la necesidad de trabajar. Entonces si llegamos a un hogar y es una persona que es una madre soltera que quiere trabajar, pues ya es diferente porque tiene el compromiso de hacerlo. En base a esto, ¿nos podría comentar qué factores tienen más peso a la hora de tomar pues la decisión final para saber si lo van a contratar o no? En la actualidad es la experiencia de la persona. Eso es lo principal, la experiencia de la persona. ¿Cuántos años tiene trabajando en su anterior trabajo? ¿Por qué salió de ahí? Si trabajaba en lo mismo del área en la que se va a incorporar, pues, de lujo, te digo, nosotros en banco lo principal que nosotros vemos es el control y la confianza. ¿Por qué salió del anterior trabajo? En la actualidad, todos los que nos dedicamos al rubro financiero, ya sea en bancos, financieras, cajas de vales, todos nos conocemos, entonces es muy fácil correr la voz. Ah, fíjate que esta persona tuvo un detalle así, ya y salió por esta y esta cosa de la otra. Ah, bueno, no, pues descartado, ¿no? A ver, manejo efectivo, le faltó dinero, ¿cuánto dinero le faltó la última vez? Todos esos, te digo, como son círculos cerrados de personas aquí en Matehuala, nos conocemos y de ahí dependemos también. Entonces podría decir que consulta con alguien más antes de tomar la decisión. Sí, sí, realmente, y todos nos conocemos en las financieras, en los bancos, entonces de ahí también viene así como que, uy, fíjate que ella fue excelente personal, nunca tuve ningún problema, ningún detalle, mira, tuvo una cartera impresionante ella, ¿sí? Y en cierto caso de que se llegue a rechazar un candidato, bueno, se puede llegar a rechazar incluso si cumple con los requisitos técnicos que se pide. Sí, sí se puede llegar a rechazar. Puede ser porque al puesto al que quiere aspirar o al que aspira no le alcanza porque no tiene, un ejemplo, el estudio que se necesita. ¿Entiendes? Aunque tenga toda la experiencia del mundo, pero si también a nosotros, a nuestros parámetros, nos marca que tiene que tener una carrera o una licenciatura, nosotros ahí ya no. Aunque sea una persona muy buena y muy preparada, no, si no cumple con uno de estos parámetros, no. Inclusive también se les llega a pedir antecedentes no penales. Entonces pueden ser unas personas muy preparadas y que tengan mucha facilidad, pero con antecedentes penales pues no pueden ingresar. ¿Nos podría comentar qué desafíos enfrenta actualmente en el proceso de reclutamiento? Hay muchas personas que se animan al trabajo, pero cuando realmente ven lo que es estar ahí, dicen, no, no puedo. Porque muchas veces creen que, ay, voy a estar bien padre, sentado, mira, voy a tener clima, voy a tener calefacción, voy a tener todo y no voy a hacer nada.
cuando hay muchos procesos detrás de, ¿no? No nada más es estar cobrando, dispersar, no, es toda un área en el que se tiene que administrar todo un negocio. ¿Y qué le gustaría mejorar o cambiar del proceso si tuviera más recursos o tiempo? Pues yo creo que sería eso, exactamente lo que es el tiempo para poder dar y estar ahí al 100%, ¿no? Ya que sea como una área como tal de recursos humanos o de reclutamiento. Y bueno, en base a toda su experiencia que ha contado que tiene, ¿ha tenido ciertas experiencias positivas o negativas contratando pues personal? Ya como lo había comentado, que lo hace visitas a casas. Bueno, esto le ha podido dejar como algún aprendizaje importante. Sí, hace poco tuvimos una experiencia en la que una chica que venía, estaba aquí, pues nos dijeron así que era lo máximo, que la persona había trabajado en muchos lugares, que había tenido pues un puesto en donde ella veía una zona. Se le hizo la entrevista y todo, y cuando llegamos, pues realmente quien nos dimos cuenta quien hacía el trabajo detrás de era la pareja de esta persona. Esta persona no tenía idea de lo que era el trabajo y pues sí, la prueba está, se le dio la oportunidad a la chica, se le dio la oportunidad, entró la chica y no duró más que 2 meses. Entonces ahí es como que, desanimas, ¿no? Como de, te estoy echando la mano para que puedas tener un trabajo y no lo agarras. ¿Usted consideraría que esto pues puede llegar a afectar en los tiempos ya que se establecen, por ejemplo, cierto tiempo a la hora de pues reclutar personal? Sí, claro. Claro, yo creo que cuando tú estés segura de un trabajo, seguro de un trabajo, hay que tomarlo y pues no le quitas la oportunidad a alguien que sí tiene la necesidad y las ganas de trabajar, ¿no? Te digo, como en este caso, pues sí es otra vez volver a empezar de cero a buscar el perfil que nosotros estamos buscando y pues volver a hacer todo. Y ya para finalizar esta entrevista, ¿hay algo que usted considera importante sobre todo este proceso de reclutamiento que no hayamos tocado? Pues yo creo que a la hora, te digo, que tú reclutas a distintas personas, empiezas a ver la situación de cada quien. Se vuelve un trabajo un poco más humano, porque si ves la situación de todas las personas a las que tú vas y visitas. Te digo, hay personas que no tienen la necesidad y desde un principio tú ves y dices, esta persona quiere matar tiempo y no tiene la necesidad de hacerlo. Y hay personas que tú la ves y desde un principio ves y que es una persona que va a durar y que va a aprender. Que yo creo que lo más importante de los trabajos es aprender. Esto sería todo por la entrevista. Muchas gracias por su tiempo y por darnos el consentimiento de grabarla. A ti, gracias. Hola, yo soy Lisbeth Quiroz, estuve como observadora número 1 de la entrevista y me pude dar cuenta, pues primero que en el banco donde trabaja nuestra entrevistada, sí tienen un proceso bastante complejo y bastante extenso para el reclutamiento, que son algunas cosas que ya habíamos visto en clase, se aplican tanto a entrevistas o bueno, encuestas psicométricas y psicológicas. Se busca también que bueno, que los entrevistados no tengan ningún problema psicológico que pudiera afectar su trabajo. Se tocaron temas como la motivación, que es algo que también hemos visto en clase, que lo vimos cuando vimos los trabajadores X y Y. Y sí, efectivamente comprobamos ya de una manera un poco más tangible que la motivación es importante para los trabajadores dentro de una empresa. También se tocaron temas como lo que es las redes sociales, que es lo que estamos viendo actualmente en clase, cuando la entrevistada nos comentaba que ellos se dan a conocer, muchas veces conocen a sus entrevistados mediante platicar con otras personas, porque como ellas dicen, ella misma dice, todas las personas que trabajan en esa misma área se conocen, entonces comparten información y eso pues influye mucho en si tratan o no a alguna persona. También vimos cosas que ya habíamos mencionado dentro de esto de las entrevistas, como es el ir a entrevistar, a hacer pruebas de nivel socioeconómico y visitas a su casa, precisamente para conocer hábitos y costumbres que las personas pueden tener, que pueden afectar o no a su actividad laboral.
Entonces, bueno, en mi conclusión de todo lo que observé es que creo que fue una entrevista muy buena. Creo que nuestra compañera que hizo la entrevista estaba un poco nerviosa al principio, pero ya por el final se vio más relajada, más confiada y eso permitió que consiguiera información bastante útil, considero yo. Creo que también fue un tiempo bastante prudente para una entrevista. Y bueno, creo que en general fue una gran entrevista. Conseguimos información muy buena, vimos varios temas que hemos estado viendo en clase a lo largo de todo el semestre, no solo de este parcial y no únicamente de las entrevistas a profundidad, sino otros temas. Y bueno, pues mi observación en general fue esa, creo que fue muy buena, creo que tomamos muchos temas y nos ayudó también como a repasar puntos que ya hemos visto. Y pues eso es todo de mi parte. Yo como segundo entrevistado pude notar que gracias a nuestra compañera y a nuestro entrevistado pude obtener una perspectiva más amplia de lo que se logró obtener, ya que dio una buena forma de retroalimentar a lo que queríamos, nuestro propósito en esta entrevista, ya que se notaba que cubría muy bien sus áreas de reclutamiento y que cumple con el papel que se esperaba dentro de nuestra entrevista. Otro punto que pude notar fue que su manera de expresar cómo es su forma de trabajar y cómo busca un candidato ideal para un puesto es muy eficiente y muy cauteloso y estricto. Así que puedo decir que fue muy llenador y fue una experiencia muy agradable saber un poco más de su área de trabajo.